jaun Andreok, arratzaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik. Hemen gaude gaur. Y estamos sobre todo por la hospitalidad con que nos reciben en esta sociedad matritense. Nuestros amigos Antonio y Alejandro estarán a mi alrededor para acompañarles a ustedes. Hoy celebramos una conferencia auspiciada por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que seguramente va a ser una sorpresa para todos ustedes. José Ramón Montejo Garay es doctor ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático en el área de conocimiento de teoría de señal y comunicaciones en el Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid. Además, es amigo de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y profesor de la Udako Euskal Unibertsitatea y miembro de la Euskal Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, y de Aranzadi Ciencia Elkartea, Sociedad de Ciencias Aranzadi. José Ramón, en un momento dado, recibió la sugerencia por mi parte de que, dado que es un brillantísimo cosmólogo, nos hablara de algo relacionado con el universo. Pero este aquí, que hoy nos va a hablar de Otzi, el hombre del hielo. Y dice el programa, por él mismo, conferencia, descubierta por casualidad en 1991 y excepcionalmente conservada hasta nuestros días, el estudio de esta momia glaciar de la edad del cobre, con más de 5.300 años de antigüedad, ha aportado datos extraordinarios a diferentes áreas del conocimiento. Gracias a las nuevas tecnologías se han podido establecer hipótesis alternativas sobre su vida y su muerte, aunque el misterio que le rodea sigue presente y no deja de fascinar. Casi nada. José Ra, Sudaka Suiza. Eskerrik asko. Arratsaldeon jaun Andreok eta eskerrik asko hitzaldi honetara etortzeagatik. Hasi baino lehen eskerrak eman dizkio Matritenseri beti bezala areto nagusia guztiagatik. Egia esan lekun zoragarria da hitzaldi bat emateko. Eta gainera poza handia ematen dik berriro hemen egoteak, orain dela 20 urte bat edo nire sarrera ikasgaia eman nituelako hementxe bertan, Euskal Herrian Adiskideen elkartean sartzeko, ordun pozgarria da berriro etxera bueltatzea, ezta. Eta besterik ezean ere hitzaldia hasiko naiz. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta conferencia que quiero agradecer como siempre a la Matritense su hospitalidad y hoy doblemente porque se cumplen este año 20 años de mi ingreso como miembro de número de la Vascongada y aquí de mi elección de ingreso. Como digo, hace ya 20 años con una conferencia que no tiene nada que ver con la que nos ocupa hoy. Bueno, comienzo por tanto. Esta historia arranca hace aproximadamente 5.300 años, cuando nuestro protagonista, Otzi, el hombre del hielo, camina un día de primavera, finales de primavera, principios de verano, por un glaciar a 3.200 metros de altura, en lo que son los Dolomitas, las montañas más bellas del mundo, como se las conoce, frontera entre Italia y Suiza, y le sorprende la muerte. Probablemente por agotamiento, quizás cansancio, quizás una tormenta de verano muy violenta. El caso es que, por una serie de condiciones extraordinariamente anómalas, climatológicas, hablamos de viento, hablamos de nieve, hablamos de hielo, se produce un fenómeno de momificación natural, de tal manera que
el cuerpo se momifica y permanece casi en una cápsula del tiempo durante 5.000 años, en lo que se conoce como momias húmedas, que mantienen un porcentaje de humedad en las células, conservando todos sus órganos. Esto es un hecho extraordinario, no hay ninguna momia en el mundo de este tipo, y como digo, ha permitido conservar casi de una forma extraordinaria el cuerpo, vamos, todos los órganos de Otzi. Para situar temporalmente a nuestro protagonista, hay que decir que vivió hace, como digo, 5.300 años, 3.300 años antes de Cristo. Estamos en la edad del cobre, el calcolítico, ese es el neolítico tardío. Ya ha entrado la agricultura en Europa, ya hay el concepto de sociedad agrícola ganadera, pero todavía convive con rasgos del paleolítico, hay cazador-recolector, hay metalurgia, porque, como veremos, Otzi posee elementos metálicos, material metálico, y en esta época, como digo, el neolítico ya está presente. Otzi, para situarlo también desde nuestra perspectiva, es como 600, 700 años anterior a las pirámides de Egipto y otros 300 o 400 años anterior al monumento megalítico de Stone Age en Reino Unido. Esta es la situación donde está la flechita donde murió Otzi. Como digo, es la hoya de un glaciar a 3.200 metros, pero en otra fascinante casualidad está como una especie de bañera natural de hoya de 7 por 3 metros, de tal manera que el glaciar no le arrastró. Un glaciar aproximadamente se mueve 30 metros por año, con lo cual después de 5.300 años hubiera sido destrozado el cuerpo y hubiera aparecido, pues quién sabe dónde, ¿no? Y justamente ese factor también, esa casualidad, ha permitido que no se moviera de esa olla del glaciar. Bien, damos un salto de 5.300 años y nos situamos la mañana del 19 de septiembre de 1991, 1:30, una pareja de montañeros alemanes, los Simon, Erika y Helmut Simon, descienden del monte Finail, como digo, en las estribaciones de los Dolomitas, abandonan también por casualidad el camino natural de bajada al refugio y atajan por una zona no excesivamente fácil, un tanto complicada, para llegar antes al refugio. Y a lo lejos empiezan a observar una especie de desperdicios, de basura, que les llama la atención, cómo estaba eso abandonado de esa manera, pero bueno, cuando se acercan, para su sorpresa, encuentran lo que aparentemente parece un cuerpo humano empotrado en el hielo. Esa foto es del señor Helmut Simon, tomada por él, y lo de abajo representa, bueno, el aspecto que vieron de lo que consideraban ellos detritus, basuras, desperdicios que estaban rodeando el cadáver. Claro, es un cadáver que presenta un aspecto muy extraño, ¿no? Porque está empotrado en el hielo. Además vieron una pieza metálica y la primera suposición era que era una pieza compatible con la atadura de un esquí. Por lo tanto, lo primero que pensaron es que era, pues, un infortunado esquiador que unos cuantos años antes, pues, había muerto en una avalancha o algo así. Rápidamente bajaron al refugio, pusieron en conocimiento del responsable del refugio de Similaun el hallazgo, puesto que como se trataba de un cadáver, este a su vez llama inmediatamente tanto a los carabinieres italianos como a la policía austriaca, porque no estaba muy claro dónde había aparecido. Algo similar que pasaría en Pirineos, pues se pone en contacto con la Guardia Civil de Montaña o con los gendarmes franceses. El caso es que, bueno, inmediatamente esa misma tarde el responsable del refugio sube a ver el cuerpo y le sorprende pues este aspecto momificado. Como se puede ver, está mirando hacia abajo y está, pues, casi con más de la mitad del cuerpo, como digo, todavía empotrado en el hielo. Al día siguiente entra muy mal tiempo, no se puede acceder a la zona, y un día posterior suben de nuevo ya con un policía, con el jefe de la policía de Bent, que es la localidad austríaca más cercana, y encuentran una especie de piolet raro, pinta de piolet. Ellos consideran inicialmente que era un piolet como muy antiguo, digamos un piolet vintage, que
que resulta cuando lo bajan, pues se trata de como veremos, una de las joyas de Occi, ¿no? Bueno, el caso es que rápidamente intentan extraer el cuerpo, pero ven que es necesario martillos neumáticos y subir con otro tipo de herramientas para poder sacarlo del hielo. Curiosamente, en esos días, esto fue el 19, el día 21, el gran alpinista Reinhold Messner, junto con su compañero de cordada Hans Kammerlanden, estaban haciendo pues una ruta por el Tirol, y fijaros, ya se pueden comprobar que ya se había deshecho bastante, por lo menos en la parte de la espalda, y Reinhold Messner le dijo que por la apariencia de ese cuerpo tendría por lo menos 400 años, porque normalmente cuando los cuerpos aparecen en los glaciares se produce un fenómeno que se llama adicipora, que es una saponificación de las grasas de tal manera que el cuerpo se rodea de una sustancia tipo jabonosa porque se saponifican las grasas, y en este caso no ha ocurrido nada de este proceso. Por lo tanto, debe ser un cadáver especialmente protegido por el glaciar y mucho más antiguo que un esquiador de épocas recientes, quiero decir, de 20 o 30 años antes, ¿no? El caso es que rápidamente, teniendo en cuenta que hay que levantar un cadáver, se procede a todo el papeleo judicial, y a los 2 días ya un profesor de paleontología de la Universidad de Innsbruck, junto con un doctor y bueno, pues ya las autoridades, proceden al levantamiento del cadáver con no demasiado cuidado porque fracturan parte de la cadera izquierda. En ese momento tampoco hacen mucho caso de todos los desperdicios porque no piensan que son pertenencias o pertrechos de la propia momia, y ahí se puede ver pues ciertos procesos cuando, como digo, extraen del hielo empotrado el cadáver, y bueno, pues ese es el aspecto con el que lo introducen en un ataúd y a través de un helicóptero lo llevan a Bent, y desde Bent, que es la localidad más cercana a Innsbruck, mediante un coche fúnebre, un ataúd, pasa directamente al Instituto Anatómico Forense. Una vez que el profesor de prehistoria ve en la comisaría de policía el piolet vintage, rápidamente lo identifica como un hacha de cobre, y se produce una gran revolución, una noticia que salta en los teletipos de todo el mundo, porque la momia como mínimo tiene 4.000 años. 4.000 años, que corresponde a la edad del calcolítico pensada, tal y como estaba establecido el proceso, por lo que se consideraba que había aparecido el calcolítico 2.000 años antes de Cristo. Bien, el caso es que se produce además un problema diplomático, porque no está claro dónde ha aparecido. Entonces aparece lo que se denomina la cuestión de la frontera. Como ven en la gráfica, pues estamos justamente en la frontera entre Austria e Italia. ¿Qué es lo que ocurre? En el año 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles y el Tratado de Saint-Germain, por el cual se desintegra el Imperio Austrohúngaro, y las provincias del Trentino y el Tirol del Sur pasan a incorporarse a la República de Italia. En este proceso se trazan unas fronteras que no son muy claras porque es zona que está todavía protegida por hielo, hay mojones, pero están hechos las visuales, pero no hay demarcaciones físicas. Bueno, pues hasta tal punto llega la cuestión que 2 semanas después se procede al levantamiento topográfico de la zona. Ahí se ve el perfil de la parte italiana y de la parte austríaca, y el yacimiento que está justito casi en el borde. Esta es la localidad que les decía de Bent, donde se dejó a través del helicóptero. Actualmente hay un monolito que recuerda el punto exacto donde se encontró la momia, con una placa, porque Occi es el nombre familiar. El nombre original, el nombre científico es el hombre del hielo del Tirol. Este además es un nombre que está puesto mediante acuerdo gubernamental de las autoridades italianas. Hubo en todo este proceso de puesta en los medios de comunicación del hallazgo, un periodista austriaco se refirió a él como Occi porque es el gentilicio del Valle de Ochal. O
sea que Otzi sería pues, el equivalente a madrileño para Madrid, ¿no? Y cuajó, tuvo éxito, la gente siempre busca una cercanía, porque hablar de la momia es muy frío, pero ya ese nombre cuajó rápidamente, y aunque el nombre oficial es el Uomo de Similaun o el hombre del hielo, pues habitualmente, salvo en las revistas científicas académicas, se le conoce con el nombre de Otzi. Bueno, vuelvo a la cuestión de la frontera. Después de todas esas mediciones, por 92,56 metros, Otzi es italiano. Sí, hasta ese punto era una cuestión de Estado. Esta situación obliga, bueno, como está ya depositado en Innsbruck, en el Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, se llega a un acuerdo donde Otzi va a permanecer hasta el 98. El Estado italiano concede, digamos, esos 7 años al Instituto Anatómico y Forense como digo, de Innsbruck, para que realice pues todo el tipo de análisis que pueden conducir a conocer pues todas las características del hallazgo, ¿no? Bien, datos anatómicos de Otzi que se conocen ya con absoluta certeza. Otzi tenía 45 años en el momento de su muerte, lo que era una edad muy avanzada, teniendo en cuenta la esperanza de vida que se estima en los 30 años, o sea, era una persona de elevadísima edad para esos años. Hay que tener en cuenta que hoy en día, en ciertos países subsaharianos, la esperanza de vida son 55 años, con lo cual 45 años es, como digo, una edad muy elevada. La momia mide 1,54, se han cogido 6 centímetros, en vida debía de 1,60 y su talla de calzado era un 38. Aproximadamente 13 kilogramos es lo que pesa la momia, pero el peso estaría sobre los 50 kilogramos. Por el análisis genético se sabe que el cabello era oscuro, largo, suelto. Se han encontrado pelos de todas las partes del cuerpo, genitales, del cuero cabelludo, en fin, de todas las partes. Y además el pelo presenta rastros de arsénico que incitan a pensar que ha tenido mucho contacto con minerales y que ha estado en la fabricación en contacto con minerales que siempre dejan rastros de arsénico, metales. Aparecen uñas también, con líneas de Bu. Las líneas de Bu son unas estrías que aparecen en las uñas, entre otras cosas, como consecuencia de procesos de estrés. Las uñas crecen aproximadamente 1 milímetro cada 8 días. Por lo tanto, cuando aparece la estría en la uña, se puede establecer cuándo ha sido el proceso traumático o de estrés. Y quédense con este dato porque luego volveremos sobre él, que tiene su importancia. Se encuentran 2 pulgas humanas en la ropa. Y la más clara evidencia antigua de la enfermedad de borreliosis, que lo transmiten las garrapatas, es una familia de bacterias, la familia Borrelia. Bueno, pues entre esa enfermedad ya la padecía Otzi, como digo, pues transmitida por garrapatas, dientes muy desgastados, diastema, es decir, separación de los incisivos superiores. No tenía muelas del juicio, esto es una cuestión genética, hay gente que nace sin muelas de juicio. Por el análisis isotópico del esmalte, es decir, por la cantidad de calcio que había en el esmalte de los dientes, se sabe dónde pasó la infancia y la juventud, que fue a unos 25 kilómetros al norte de Bolzano, pero luego la edad madura fue mucho más arriba, ya mucho más cerca de las montañas. En cuanto a las huesas de las articulaciones, pues evidentemente, dada su edad, tenía un desgaste bastante considerable en las articulaciones, caderas, hombros, rodillas. También tenía esta anomalía genética, le faltaba el 12º par de costillas, y por supuesto tenía bastantes fracturas, costillas, tabique nasal y una protuberancia en el meñique izquierdo, el meñique del pie izquierdo, fruto de una congelación. Tuvo un proceso de congelación del meñique del pie izquierdo. En cuanto a los órganos internos, se vio que no era fumador, pero tenía los pulmones ennegrecidos por hollín por la cantidad de tiempo que pasaba estas sociedades al fuego, ¿no? Tanto para cocinar como para calentarse. Y la dieta pues era la típica de un cazador-recolector, aunque también incluía cereales, porque se han encontrado 2 granos de escanda o espelta, que es una variación de trigo silvestre,
y también se alimentaba de plantas, como digo, es cazador-recolector, pero ya también con elementos de agricultura. Especial detalle o especial interés tienen los tatuajes. Ochi presenta 61 tatuajes, todos en forma de líneas o cruces, son dibujos muy sencillos que no invitan a pensar que son estéticos. No se hacen con agujas, como se hacen actualmente los tatuajes, sino que son incisiones hechas con trozos de sílex sobre las cuales se espolvorea carboncillo. Por lo tanto, lo que se piensa es que son terapéuticos, no son estéticos, y es que además coinciden muchos de ellos con los puntos de acupuntura actuales. Por lo tanto, debía tener bastantes problemas de artrosis de articulaciones, teniendo en cuenta su avanzada edad, y lo que se han considerado inicialmente los tatuajes estéticos ornamentales, pues dada la posición en que la mayoría ni se ven, y luego que son muy sencillos porque son o cruces o líneas, pues la hipótesis más plausible es que sean terapéuticos. Pero bueno, estos tatuajes ha creado lo que yo denomino la ochimanía, porque incluso las celebrities, y no hace falta que presente al actor Brad Pitt, tiene tatuado a Ochi. Esa es la silueta tal y como se encontró, como se puede ver, el brazo izquierdo cruzado y los dos pies juntos como si estuviera crucificado. Incluso, pues, en el caso de Brad Pitt debe ser tanta su devoción por Ochi que se ha tatuado en la espalda también ciertas líneas de los tatuajes terapéuticos que llevaba Ochi. Bueno, hay gente pató que se dice. Vamos ahora viendo la vestimenta, porque claro, la cantidad de cosas que aparecieron junto con Ochi es espectacular, como vamos a ver. La vestimenta era absolutamente moderna en el sentido que conocía perfectamente el proceso de equipamiento por capas de cebolla, que es lo que mejor aísla el cuerpo. Encontramos 3 capas de ropa práctica y muy funcional. La primera está formada por unas calzas, unos leggings, que diríamos ahora, y el taparrabos o calzoncillo. La segunda parte está formada por una chaqueta de piel de ciervo cabras y los zapatos y las botas. Y la segunda capa sería una capa de hierba, aunque no está muy claro porque no es muy cómodo andar con esa capa. Podría utilizarla para protegerse de tormentas violentas o a modo de esterilla para comer o para protegerse en un momento dado, simulando una medio tienda de campaña, pero para andar con ella llegaron a la conclusión los arqueotécnicos que era bastante incómoda, de tal manera que la apariencia de Ochi podría ser esa, una vez con toda la indumentaria vestida. Bien, el taparrabos está formado por una tira de piel de oveja de 30 por 70 centímetros que se arrolla sobre los genitales y tiene unos puntos de apoyo para que encalcen con las calzas de piel de cabra, que son, digamos, como una especie de leggings, unas mallas que le protegen. Estas están formadas por básicamente piel de cabra y oveja. El cinturón de 2 metros y con varios apartados tipo bolsillos para sus pertenencias, sirve para, como digo, conjuntar todo y sostener tanto el taparrabos como las mallas. En la segunda parte en la segunda capa he hablado del abrigo de tiras de piel de cabra. Este abrigo está bastante destrozado, Ochi lo ha remendado muchas veces y además en el proceso de extracción se deterioró bastante, porque no tuvieron cuidado en la extracción del cuerpo, no pensaban que esto pensaban que eran desperdicios, entonces luego lo han analizado y han visto que eran pertenencias. Está bastante deteriorado, ya lo digo, y luego además justamente en los 4 días en que tardó llegar el helicóptero, algún espontáneo también que subió se llevó algunas pertenencias, porque luego las han podido recuperar. Esto es un trozo de la capa de hierba o estera, que decía que no es muy útil, no es muy cómodo para andar con ella, y este es el gorro de piel que apareció un año después, todavía en una capa más inferior de la bañera del glaciar. Para que tengamos un poco de idea de la sofisticación de la vestimenta,
hay empleadas 6 tipos de pieles diferentes de 10 animales, porque hay 4 ovejas, 3 cabras, y luego hay ciervos, hay oso, y hay íbice, que es una cabra salvaje. En definitiva, es una vestimenta muy sofisticada, teniendo en cuenta que se mueve en alturas entre los 3 y 4.000 metros. El calzado, puesto así, podríamos llamar bota, es extraordinariamente sofisticado, es lo que más ha llamado la atención a los paleotécnicos que han intentado reproducir estas vestimentas y estos utensilios para entender cómo los fabricaba. Esta es la bota derecha original, estas son fotos del museo que comentaré posteriormente. Eso es lo que queda de la extracción de la bota derecha original. Esta es la red de la bota izquierda, y para que se hagan una idea de cómo era el zapato, he sacado esta fotografía del artículo del profesor Pelzhavelek de la Universidad de Thomas Bata en la República Checa. La primera capa de la bota o el zapato estaba formado por heno, de tal manera que hacía un efecto térmico calcetín. Eso le permitía cambiarlo, llevar repuesto, llevaba, digamos, calcetines de repuesto, llevando heno en su consigo. Ese heno se protegía con esa red, esa malla, que es de fibra vegetal, con lo tanto él puede ajustar perfectamente a su tamaño. He dicho antes que era un 38, era un pie pequeñito. Lleva una costura de cuero de ciervo por fuera y por debajo tiene piel de oso, de tal manera que hace un efecto de piel de foca de esquí, que hace que no patines, de tal manera que hace una especie de efecto crampón. Por tanto, la sofisticación del calzado es enorme. El profesor Peter Haveler, que ha reproducido este calzado, lo ha probado, en su artículo hace una referencia, se ha probado andando 20 kilómetros a 3.000 metros de altura con 6 grados bajo cero de temperatura sin ningún problema, siguiendo lo que él ha interpretado que ha sido la técnica que utilizaba Occi. Por lo tanto, bueno, pues podemos ver el grado de sofisticación y, por supuesto, estas pieles están curtidas, por tanto, él ha intentado curtir las pieles con hígado de cerdo, frotando. Bueno, no se sabe muy bien exactamente, pero esas pieles han sido curtidas. Entonces, ya hace 5.000 años curtían las pieles en procesos bastante sofisticados que no se reproducen totalmente, pero que ponen muy en evidencia que Occi, por lo menos, era una persona con un grado de conocimiento del medio extraordinario. Bien, vamos ahora con los pertrechos, con las pertenencias que llevaba consigo. Botiquín. Lo que sería el kit botiquín llevaba 2 trozos de polímero de abedul que se sabe ahora que tienen efectos antihemorrágicos y prevención de infecciones. Él sabía en medicina natural y llevaba este tipo de hongo. Además, llevaba lo que se ha llamado el mechero de Occi. El mechero de Occi es una herramienta muy sofisticada que le permite hacer fuego en menos de 1 minuto. Todos estamos pensando en esas imágenes de dos palos frotados con una cuerdecita y después de 1 hora sale un poco de humo y echamos un poquito de heno y luego soplamos. No. El mechero consiste en un hongo yesquero, que es un tipo de hongo muy inflamable, que además Occi orina sobre él aportando nitrógeno de la urea, con lo cual es más inflamable. Lleva mineral pirita, que roza con piedras de sílex sacando chispas y inmediatamente la chispa prende en el hongo yesero. Por tanto, claro, eso es vital para sobrevivir en un escenario tan complicado como es la alta montaña. Estamos hablando de hace 5.000 años. Por lo tanto, esta técnica le permite ser un superviviente nato. Pero no solo eso, es que Occi tiene un portabrasas, de tal manera que tiene un recipiente de corteza de abedul formado por un cilindro que se extrae directamente de la capa de agua, con tapa inferior y tapa superior, y portaba brasas forradas de hoja de arce noruego, que es ignífugo. Por lo tanto, puedes salir con fuego real en tu, no sé cuánto, han hecho pruebas y aguantan con este sistema hasta 14 horas la brasa. Por lo tanto, en un momento dado todavía puede acudir a esta tecnología. Bien, más cuestiones. El arco.
Él porta un arco de tejo. Aquí voy a abrir un paréntesis. El tejo, Taxus baccata, es un árbol sagrado. Es un árbol que en euskera decimos agin. De ahí viene la palabra, el topónimo aguinaga, significa tejera, aguinagalde, junto a la tejera. Y lo más importante, viene el verbo agindu, que significa mandar o prometer, y la palabra agintaría, que es el que manda, el que ejerce el poder, lo cual refleja claramente que bajo este árbol se hacían esas prácticas de prometer, mandar o realizar juramentos, ¿de acuerdo? Esto ha quedado en el lenguaje. Es cierto que también hay otros árboles sagrados, como el roble, la encina y demás, ¿no? Bien, no deja de sorprender que Otzi ya supiera que la mejor madera para hacer un arco, y cierro aquí el paréntesis de la terminología, fuera la madera de tejo. Este arco está sin terminar, le falta un día de trabajo, lo portaba en el momento de su muerte, y este tipo de arcos tiene tanta importancia que en el siglo XVI su desarrollo llevó a esquilmar los bosques de toda Europa, porque se podía atacar desde más lejos a la caballería. Eso propició que, como digo, desapareciera casi de toda Europa, y por ejemplo en España pues hay muy pocos también. Los que quedan son tejos monumentales al lado de pequeñas iglesias o ermitas, sobre todo en Asturias, Cantabria, pero bosques ya naturales de tejos hay muy pocos. Otzi portaba 14 flechas, pero solo 2 operativas, es decir, llevaba los tramos para poder hacer flechas, pero únicamente llevaba 2 terminadas para poder disparar. En el carcaj, además, se ha encontrado un conjunto de ligamentos de 2 metros, que era lo que le faltaba para la cuerda del arco. Las flechas son una tecnología impresionante. Está formado por 4 tipos de elementos, porque tiene lo que es el bastidor de madera, se hace una hendidura y se introduce lo que es una punta de flecha de sílex, y se utiliza para juntar ambos lo que se denomina el alquitrán de abedul, la brea de abedul, que era el pegamento del neolítico. Es corteza de abedul introducida en el fuego con unas condiciones de presión, de tal manera que se genera un alquitrán, una brea, y eso es lo que han utilizado para pegar, incluso se ha utilizado como chicle. Bueno, el caso es que, curiosamente, solo llevaba 2 flechas en el carcaj, operativas, y otras 12 para poder, otros 12 tramos para poder fabricar. El carcaj también es muy sofisticado, es un tramo de madera de avellano sobre el cual va una funda de cobre y tiene tapa. También se ha encontrado un dispositivo que sorprendió muchísimo a los investigadores, es algo absolutamente innovador y desconocido, le han llamado el retocador. Es una pieza de madera de tilo de 12 centímetros que tiene en su interior un agujero realizado donde se introduce un trozo de cornamenta de hueso, un trozo de cornamenta, perdón, de ciervo, que se endurece al fuego y se utiliza, según las diversas pruebas que han hecho, para terminar de tallar la flecha y hacer esas formas puntiagudas. Digamos que es un elemento de afinamiento del último tramo de la fabricación de la punta de la flecha. Porta también una daga, un estilete con mango de fresno. Por la posición en la que lo lleva en la mano se sabe que es diestro, Otzi es diestro, y también lleva una cuerda de corteza de tilo de 2 metros. Realmente es extraordinaria, porque son más elementos que muestran que Otzi conoce perfectamente el medio, es un superviviente, es capaz de moverse solo por la montaña, lo cual va en contra de lo habitual, porque salir del grupo en el Paleolítico era exponerse a un peligro tremendo, animales, otras tribus, otros elementos, personas de otro grupo social, y bueno, pues se ve perfectamente que es un superviviente, es una persona absolutamente autónoma, con unos conocimientos extraordinarios. En todas sus pertenencias hay 18 tipos de madera diferentes. O sea, eso da una idea del grado tecnológico de Otzi.
pero seguimos. Llevaba lo que al final se ha considerado que es un cinturón de pájaros e inicialmente se consideraba que era una especie de collar ornamental. Esa piedrecita sirve para ajustarla al cinturón y lo que se supone es que de cada una de esas fibras se colgaba el ave cazada, de tal manera que después de muchas vueltas y no sin ciertas controversias se considera que es un cinturón de pájaros. Bien, Occi también es el precursor de la navaja multiuso suiza, las Victorinox. Esa lezna le permite desde utilizarla como mondadientes, coser, reparar, alisar la piel, en fin. Como digo, es un MacGyver de la época, ¿no? Aquellos que conocieron la serie de MacGyver, ¿no? Impresionante. Pero no solo eso, sino que Occi es el primer fabricador y diseñador de mochilas. Estos son los restos de la mochila original, es una vara de avellano de 2 metros, con 2 trozos de madera en la que introducía un saco de cuero, de tal manera que, como digo, todos los arqueotécnicos que han intentado reproducir todos los pertrechos han obtenido ese prediseño como lo más cercano a lo que portaba. De hecho, necesitaba algo así para llevar todas esas cosas, su kit de supervivencia, su botiquín, su mechero y demás. Bien, y he dejado para el final la joya de la corona, que es el hacha de cobre. El hacha de cobre es única en el mundo, no hay nada parecido a esta hacha, es intacta, se puede utilizar, a fecha de hoy uno podría utilizarla sin ningún problema. Consta de cobre puro al 99,7% y tiene esa forma trapezoidal. Eso es una reproducción de abajo de la original, que está, como se puede ver ahí, ensartada en el mango, que es de tejo, y el mango mide aproximadamente 60 centímetros. La hoja está fijada, como digo, en esa apertura, junto con el alquitrán de abedul, está con correas de cuero para mantenerla firmemente en su lugar. Por supuesto, ha sido utilizada, se sabe que la ha afilado varias veces. Claro, esa hoja se fundió en un molde a 1000 grados centígrados, por lo tanto ya ha entrado la metalurgia, ya hemos salido de la edad de piedra, y además se ha pulido, o sea, se ha conformado mediante martilleo para tener esa hoja. Podríamos pensar, bueno, quizás es un hacha que la han traído de Mesopotamia o de Antioquía. No, el cobre de ese hacha es de la Toscana, del centro de Suiza, del centro de Italia. Por lo tanto, no hay duda de que ya estaba la edad de los metales plenamente instalada en Europa, ¿no? Y lo más importante de todo, esto hizo que se adelantara 1000 años el final de la edad de piedra. El profesor inicialmente dijo que Occi tendría 4000 años porque él pensaba que el cobre ha entrado en el 2000 a.C. y en el 3000, porque por supuesto, no lo he dicho, pero es obvio, hay 3 institutos que han dado la datificación por carbono 14 de 5300 más o menos 80 años. ¿De acuerdo? Entonces, esto supuso un vuelco porque adelanta 1000 años la edad de piedra. Bien, vamos a seguir avanzando una vez que hemos terminado con los pertrechos. Esto, gracias a los nuevos avances en el desciframiento del genoma y el ADN, ha podido encuadrarse genéticamente a Occi. Bien, en Europa el haplogrupo más extendido, que corresponde al datador cromosómico Y de los hombres, lo que se llama el linaje patrilineal, el que se transmite de padre a hijo masculino, o sea, solamente por la línea masculina, como digo, el haplogrupo más extendido en Europa es el R1b. Como se observa, en la península ibérica llega a un 70%, País Vasco, Cantabria y tal, llega al 80%, Islas Británicas también. Bueno, este es el haplogrupo, como digo, que es el marcador del ADN del cromosoma Y. El otro marcador del matrilinaje es el ADN mitocondrial, que no da tanta información. Y curiosamente, Occi pertenece al haplogrupo G2A, que es un haplogrupo muy inusual en Europa, muy raro, muy raro. De hecho, los parientes vivos más cercanos a Occi, desde el punto de vista genético, viven en Cerdeña y en Córcega, ¿de acuerdo? Y representan como el 1% de la población europea. Estos supuso una sorpresa muy grande y
como digo, ese grupo es muy reducido en Europa, no tiene nada que ver con el máximo extendido que es el R1b. Además del análisis genético, se sabe que con mucha probabilidad era intolerante a la lactosa, como ocurre habitualmente, el grupo sanguíneo era O positivo, y a veces pensamos que las enfermedades son modernas, pues no, por su genoma se sabe que tenía predisposición a la enfermedad cardiovascular y arteriosclerosis. O sea, hace 5.000 años ya había problemas cardiovasculares, que son genéticos, no tienen nada que ver, digamos, con contaminación o con otros problemas derivados de la vida moderna. Además, el Instituto de Medicina Legal de Austria realizó un estudio para saber cómo era la modificación del ADN atendiendo a la geografía. Y hubo 3.700 donaciones de ADN para poder llevar a cabo este estudio. Como ya en ese momento se conocía el genoma de Otzi, se cruzaron datos y se encontró que Otzi tiene 19 parientes vivos. Quiere decir que hay 19 personas que tienen ancestros comunes con Otzi. No son descendientes, alguno probablemente sea, pero hay 19, por lo menos 19 personas de esos 3.700 que tienen un antecesor, un antecedente común con Otzi, lo cual no deja de ser sorprendente. Por supuesto, ellos no lo saben porque este estudio está bajo la protección de datos, y esto representa un 0,5% de la muestra, que coincide con la distribución de ese haplogrupo, porque todas estas personas tienen ese haplogrupo. Bien, por lo tanto, ya se saben muchísimas cosas de Otzi, se sabe, digamos, desde el punto de vista anatómico, pues todas las características. Los pertrechos han sido también perfectamente analizados, y cuando uno pensaba que ya poco más se podía añadir a lo que sabíamos de Otzi, pues en 2001 se produce, 10 años después, se produce un descubrimiento extraordinario. El radiólogo Paul Gosner del Hospital de Innsbruck, un experto en Otzi, que ha visto miles de miles o cientos, las que sean, de radiografías, de TACs y demás, una vez jubilado dedicó más tiempo y en una de esas observaciones encontró, no esa radiografía sino en otra, una zona blanquecina que no respondía a ninguna, posición ósea, ¿no? Revisando más material encontró lo que a todas luces parecía lo que era la punta de una flecha. Y después, revisando material más actual con tomografía axial, ya no quedaba ninguna duda de que Otzi llevaba una punta de flecha debajo del omóplato izquierdo. Por lo tanto, la hipótesis inicial de que había muerto por agotamiento, por una tormenta veraniega sobrevenida extrema, que sorprendía también, porque teniendo en cuenta la capacidad tecnológica que tenía, seguro que era capaz de interpretar perfectamente las condiciones atmosféricas. Pero claro, esto supuso un vuelco a todo lo que se sabía Otzi, porque a partir de esos estudios se vio que esa flecha había seccionado la arteria ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido el nombre. Subclavia, gracias. Había seccionado la arteria subclavia, y hoy se sabe que ese proceso puede conducir a la muerte en 3 o 4 minutos. Incluso hoy mismo el SAMUR tendría problemas para detener esa hemorragia. Por lo tanto, la muerte de Otzi fue muy rápida. Además, revisando también ese material, se encontró que tenía sangre acumulada en la parte posterior del cerebro, por lo tanto había sido golpeado. Probablemente su asesino lo remató. Cabe la posibilidad de que hubiera caído y se hubiera golpeado al recibir el flechazo, pero los expertos apuntan a que probablemente fue rematado. El agresor de Otzi probablemente le tenía mucho miedo, le conocía, y tuvo bastante prudencia porque le disparó de al menos 30 metros de distancia. Además, el radiólogo dio una solución a un problema que tenían en los primeros estudios de Otzi, porque no le encontraban el intestino. Y él dijo que tenían que buscar, no encontraban, lo que encontraban como intestino no podía ser porque no tenía la forma, y él predijo que tenían que buscar mucho más arriba, porque dado la posición que había adoptado de rigor mortis, más luego
se sabe que ha estado periodos de tiempo con más de 20 metros de hielo encima, eso hace que los órganos suban hacia arriba y tendrían que buscar mucho más arriba el estómago y el intestino para encontrarlo. De hecho, como digo, ha habido la suerte de que se ha formado como esa bañera y ese cadáver no se ha movido apenas del sitio inicial donde murió. Bien, teniendo en cuenta este nuevo dato revolucionario, en el año 2010, estamos hablando de otros 9 años después del descubrimiento de la flecha, el comité científico decide hacer una autopsia general formada por varios equipos de médicos, en total casi 2 docenas. El proceso es invasivo porque hay que descongelar y hay que actuar, hay que ser invasivo. Y bueno, para el gobierno italiano, Occi es como el David de Miguel Ángel o la Capilla Sistina, ya es casi una cuestión de Estado. Entonces, bueno, hubo bastantes cuestiones a dilucidar y en ese momento, a la vista de que el objetivo era obtener la flecha para saber mucha más información de cómo habría sido el proceso de la muerte, como digo, se hace un proceso general de autopsia. Se pretende ser lo menos invasivo porque ya había incisiones que se denominan las ventanas austríacas, las que se hicieron en los primeros años que estuvo, en los 7 años que estuvo en el Instituto Anatómico Forense de Innsbruck. Y bueno, pues ese equipo de médicos en 9 horas, todo tipo de médicos en diferentes especialidades, obtuvieron más de 150 muestras biológicas que han servido para obtener muchísima información y de la que todavía se utiliza. Bueno, estas son varias fotografías de las intervenciones y demás. Claro, esto es un proceso que lleva un riesgo asociado porque se puede contaminar, pueden aparecer contaminación externa, bacterias que conduzcan luego pues, a la degradación de la momia y demás, y bueno, pues es un proceso invasivo que, por así decirlo, costó mucho tomar la decisión. Tenían como objetivo 2 cosas fundamentales, aparte de las muestras biológicas que era obvio. Uno, obtener la comida del intestino y del estómago, vamos, de todo el aparato digestivo y, por supuesto, obtener la flecha. Bueno, la flecha fue imposible, ya lo adelanto, intentaron entrar por una de las aberturas austríacas, pero habría que destrozar bastante tejido hasta llegar a la flecha y abandonaron la idea y se centraron en la otra parte. Intentaron hacer una endoscopia por la boca, pero tenía el esófago ya totalmente cerrado, aplastado, y afortunadamente, y dado que se había desplazado hacia arriba mucho el estómago, pudieron, a través de una de las incisiones de las ventanas austríacas, con una cuchara sacar aproximadamente 110 gramos de la comida que tenía Occi, porque Occi murió sin hacer la digestión. Más luego se ha sacado alimentos de todo el tracto digestivo, desde justo el píloro hasta el recto, y eso ha servido luego para hacer una serie de estudios que presentaré a continuación. Bueno, el caso es que se volvió a congelar y permanece ahora mismo en ese estado. El museo recibe más de 30 peticiones anuales de grupos de investigación de todo el mundo solicitando muestras para sus estudios y demás. Por lo tanto, todavía las muestras van a dar todavía lugar a muchas publicaciones y estudios, ¿no? Bien, a partir de este momento, claro, surge toda una teoría para intentar explicar quién ha matado a Occi, por qué, cuáles son las razones, las preguntas que nos hacemos todos, porque este es el primer asesinato documentado de la historia. No es la primera persona asesinada, en la prehistoria ha habido muchos asesinatos, se han visto muchos cráneos destrozados, pero un asesinato documentado es el primero del mundo. Y nos surgen, como digo, las preguntas clásicas, ¿no? ¿Por qué fue asesinado y por quién? ¿Cuál fue el motivo? Detrás de un asesinato siempre hay un motivo, la venganza, los celos, la jerarquía, la codicia. ¿Por qué el atacante de Occi no se llevó nada? Esto es algo que, vamos, descarta el robo, ¿no? A pesar de que solo el hacha de cobre era un objeto de enorme valor, hay que tener en cuenta que el tener un hacha de ese valor marca un estatus social, o sea, es un distintivo social enorme. Entonces, claro, todo otra pregunta que nos podemos formular, bueno, si no se llevó nada de las pertenencias, ¿pudo robar el ganado? Quizás estaba ahí, era pastor
y le robaron el ganado, que era un objeto de robo muy preciado, ¿no? ¿Por qué huyó al glaciar? ¿Por qué te refugias o qué hacía en el glaciar? ¿Qué hacías a 3.200 metros, ¿no? ¿Por qué te matan en un glaciar a 3.200 metros? O sea, son toda una serie de preguntas pues muy difíciles de explicar y muy difíciles de entender, pero lógicas, ¿no? Todos nos podemos hacer ese tipo de preguntas. Bueno, obviamente, pues esto, como se puede observar, dio lugar a volver a hacer muchísimos estudios, se desecó la zona, bueno, creo que no queda ni una micra por explorar de toda la zona alrededor de donde apareció Otzi. Y ahora, con todo lo que apareció, empieza a aclararse un poco la situación. ¿Por qué? Porque en los rastros encontrados en los análisis de ADN, en los objetos, en los diferentes objetos, pues hay sangre de otras 4 personas. Entonces ya empezamos a ver que el asesinato tiene visos bueno, o por lo menos hay información que vamos a ir, por lo menos, empezar a juntar las piezas del puzzle para entender qué es lo que ha podido pasar. Hay sangre de una persona en la capa estera, es decir, se piensa que alguien herido se aproximó a Otzi y le tocó, o él ayudó a alguien y el herido dejó rastros de sangre en esa capa. Bien, pero hay sangre de otra persona, otra segunda persona, en el cuchillo de Otzi. Por lo tanto, eso indica que Otzi ha herido. No sé si lo hemos matado, pero por lo menos ha herido a otra persona. Pero es que luego, lo curioso es que hay 2 tipos de sangre de otras 2 personas diferentes en una de las 2 flechas operativas que llevaban el Carcaj. O sea, Otzi probablemente ha matado a 2 personas, ha extraído la flecha, porque tecnológicamente es muy costosa de hacer y hay que recuperarla, y además él sabe hacer flechas que se recuperan y eso no se queda la punta metida. Por lo tanto, probablemente mató a 2 personas con esa flecha. Pero es que es más curiosa la situación, porque de esas 2 flechas, una la ha hecho un diestro y otra la ha hecho un zurdo, y eso se sabe por el arrollamiento del plumaje estabilizador. La flecha es muy sofisticada, lleva un plumaje estabilizador, entonces se ha visto que un arrollamiento es de estrógiro y el otro es levógiro, por lo tanto un zurdo ha hecho una de las flechas y un diestro ha hecho la otra. Se supone que la del diestro es de Otzi, porque sabemos que es diestro por la daga, pero ¿qué hace la flecha de un zurdo en el Carcaj de Otzi? No se sabe. Bueno, el caso es que a partir de este punto se echa mano de 2 ciencias, lo que se llama la tafonomía y la arqueobotánica. La tafonomía es la parte de la paleontología que estudia el proceso de evolución desde que hay un cadáver hasta que se encuentra el fósil del cadáver, ¿de acuerdo? Y la arqueobotánica, pues, es el que analiza todos los polens y todas las plantas que han aparecido en el cadáver y que permite situar espaciotemporalmente, en este caso, el cadáver. Bueno, se han hecho estudios muy profusos sobre la arqueobotánica y se han encontrado al menos 75 tipos de briófitas, es decir, musgos, ¿de acuerdo? Este es un artículo publicado en el 2019 y esta es la situación de todos los tipos de musgos que se han encontrado tanto en la zona exterior donde apareció Otzi como en el interior de su cuerpo. En concreto, hay 2 que son muy importantes, el Necker acoplanata y el Sphagnum. El Necker acoplanata es, curiosamente, un musgo que solo se da en un valle que pertenece a Italia, no se da en el valle austriaco. Por lo tanto, esto ya delimita por dónde ha subido al glaciar Otzi, y ha subido por la vertiente italiana. Y el Sphagnum es un musgo que tiene propiedades antibióticas y probablemente se lo puso para, como veremos, taponar la herida que tenía en la mano derecha. Los musgos han sido utilizados desde siempre, el musgo ha sido el papel higiénico del Neolítico y del Paleolítico, ha sido el papel albal, porque se utilizaba para envolver los alimentos, ha sido utilizado como planta medicinal, y como digo, toda esta información ha permitido establecer cuál fue el último camino que realizó Otzi antes de morir, y ahí se ve trazada la frontera. Esta es
el valle de Vichgau, y esos puntos verdes representan donde está este musgo de queracomplanata, y como se puede apreciar en los aspectos de Ochal no hay. Por lo tanto, ese es el camino que siguió Otzi antes de morir. ¿De acuerdo? Y esto es simplificando mucho porque, bueno, son artículos de 30 páginas donde pues exponen de forma muy concreta todas las averiguaciones que han hecho estratificados, porque cada musgo se da a una cierta altura, por lo tanto puedes ir viendo, partiendo de en qué parte del tracto digestivo ha aparecido los rastros de polen o de biofita, a qué altura estaba, dependiendo de, como digo, de dónde esté posicionado en el tracto digestivo antes de morir. Con toda esta información se ha intentado hacer una reconstrucción del asesinato, y como pueden ver ahí, en el eje de ordenadas, el eje Y, está trazada la altitud, desde 1000 metros hasta 3000, y en el eje X, en el eje de abscisas, el tiempo, considerando tiempo cero la muerte, hasta las 33 horas antes de morir. Entonces, teniendo en cuenta la arqueobotánica, el equipo dañado, que Otzi está herido y tiene una lesión en la mano derecha, entre el índice y el pulgar, que penetra hasta el hueso y que deja la mano incapacitante. Como digo, se ha intentado hacer un escenario de cómo pudo haber sido el asesinato. Además, para la elaboración de esta gráfica se tuvo la colaboración del inspector jefe de la policía de Múnich, el inspector jefe de la brigada de homicidios. Parece ser, todo apunta a que aproximadamente unas 30 y tantas horas, día y medio antes de la muerte, Otzi se encontraba a una altura de 2400 en un bosque de abetos y pinos, porque eso es el polen que aparece en la parte justamente del recto, que es la última, o sea, lo más antiguo que ha comido, que ya está para evacuar. Se encuentra en esa zona, probablemente ha tenido un pequeño conflicto ya, ha perdido herramientas, porque el arco que tiene no es operativo, le falta un día de trabajo, no puede disparar con él, ha perdido muchas flechas, ha podido recopilar unos cuantos tramos, pero todavía le quedan 12 por hacer. Probablemente, digo, hay un pequeño contacto, un pequeño rifirrafe, y posteriormente desciende hasta los 1200 metros, probablemente a su campamento. Como digo, esto todo son hipótesis, y se sabe que desciende porque ahí aparece otro tipo de polen, las del cárpeas, que a esa altura, pues, y eso está en la mitad más o menos del tracto intestinal. Bien, ahí debe de tener una pelea, y el inspector Hormer piensa que salió victorioso con únicamente esa herida en la mano, y que ahí debió acabar con alguno de sus oponentes. Bien, ahí, tal y como se ha visto posteriormente, parece ser que toma brasas y que toma suficiente alimento para huir. Eso es lo que se cree. Entonces, ha habido ya un contacto fuerte, ha habido muertes probablemente, decide huir, decide salir del campamento, y se lleva comida y se lleva brasas. Empieza de nuevo a ascender, ahí realiza justamente, antes de morir, quitando esta primera, antes de morir realiza 3 comidas, y como digo, todo esto ha sido estudiado teniendo en cuenta la disposición en el tracto del polen, de las briofitas, del proceso de degradación de la comida y demás, ¿no?, del proceso digestivo. Bueno, sobre las 9 horas antes de morir, come, lleva ya casi un día sin comer, empieza la ascensión, supuestamente ahí está huyendo, por lo tanto rápidamente pasan otras 7-8 horas en las que no ingiere alimento, y probablemente llega un momento en que él piensa que ya está en una situación segura. De hecho, probablemente no es seguro, pero quizás hiciera un pequeño fuego, eso todavía no está muy confirmado. Pero lo que es claro es que en un momento dado él considera que ya está libre de peligro, ha dejado atrás a sus perseguidores y come opíparamente. ¿Por qué? Porque en ese tracto lo que tiene en el intestino es carne de íbice, carne de corzo y grasa, probablemente tocino
o queso. Hay 110 gramos que se han quedado en el estómago y otros 110 que extrajeron. Esos son 200 y pico gramos, que es una comida opípara. Por lo tanto, nadie que va huyendo se pega una buena comida, ¿no? Por lo tanto, está comiendo, está resguardado en esa zona y es disparado por la espalda. Disparado por alguien que probablemente, en opinión del inspector, le conoce. Él, por otros datos, intuye que hay odio en ese asesinato. No es un asesinato, digamos, casual, que alguien aparece por ahí y dice, mira qué tal, lo mato y me llevo sus cosas. No, es un asesinato premeditado. Hay bastante, digamos, odio, inquina en el proceso. Como han visto en la imagen, Occi aparece con el brazo izquierdo en posición de rigor mortis porque probablemente cayó y con la mano derecha intentó quitarse la flecha. Probablemente en ese momento fue cuando fue golpeado en la cabeza y ya murió. Claro, ahí está el tema del hacha, está el tema de las pertenencias. Han aparecido, bueno, sobre eso hay un problema porque en el proceso de extracción de la momia se movieron muchas cosas, pero parece ser que tanto el arco como el hacha y los pertrechos están como formando un pequeño círculo, que quieren entender como una especie de ritual de homenaje, ¿no? He matado a alguien que quería matarlo, pero que en el fondo respeto, ¿no? Bueno, como esto pueden imaginar, son todo teorías, ¿no? Bueno, el caso es que no hay ninguna duda de que el asesino conocía a Occi y no quería dejar ningún rastro, porque se lleva la flecha no ha aparecido, el trozo de flecha extraído, y por supuesto, pues las grandes pertenencias importantes tampoco, o sea, el objetivo era matarlo. Bueno, ahí está el tema, todavía puesto, supongo que la historia seguirá, queda, digamos, un salto, un peldaño importante que es extraer la flecha. Ahí puede haber información de nueva sangre, de otras personas involucradas, definitiva, pero hoy por hoy no hay ninguna previsión de volver a hacer toda una autopsia generalizada, porque dado como digo, el riesgo, el peligro que supone una intervención, bueno, pues en el análisis del coste-beneficio de otra intervención generalizada, hoy por hoy está desechada. Bueno, voy concluyendo ya. Toda momia que se precie tiene que tener su maldición, por lo tanto, bueno, Occi también parece que tiene una maldición, porque hasta la fecha se han atribuido a su supuesta maldición la muerte de 5 personas. Esto está sacado de un artículo del Correo de la Sera, o sea que, bueno, pues hasta los periódicos se hacen eco de estas cosas, ¿no? Bueno, en fin, ha habido más de 100 personas que han tenido contacto directo con la momia, por tanto, pues 5 representa un número muy bajo, un 5%. Pero bueno, en cualquier caso, en el año 1992, un año después, el doctor que había movido la momia, que es el que aparece en la fotografía con la chamarra azul, muere en accidente cuando se dirige a impartir una conferencia sobre Occi. Yo he venido andando por si acaso. No, perdón, he venido en metro, vamos, pero vamos, que no he venido en coche. El que la acompaña, el de rojo, es Kurt Fritz, que es un guía muy experimentado en montaña, que ayudó a extraer la momia y murieron en la Grita un Glaciar, 2 años después. Pero bueno, Helmut Simon, este fue el que lo encontró con su mujer, con Erika. El descubridor, pues en el año 2004 fue encontrado varias semanas después de una travesía por un glaciar enterrado bajo una masa de nieve, que esto sí que pone un poco los pelos de punta. No tanto morir sino morir sepultado por la nieve, que es como estaba Occi, ¿no? Bien, y luego hay 2 que, digamos, también forman parte de esta maldición, que son Konrad Spilder, que es el arqueólogo que dijo que por lo menos tenía 4.000 años de antigüedad, que bueno, murió de una forma agresiva de esclerosis, que bueno, pues no es achacable a Occi, ¿no? Y el operador de televisión que filmó, pues que también murió fulminantemente en muy poco tiempo, en unos meses, en 2005, que bueno, pues ya puestos a buscar casuística, pues todo puede encontrar. Pero bueno, no deja de ser más que, digamos, rumorología, ¿no? Como digo, pues toda momia tiene que tener su parte de maldición, ¿no? Bueno, como supongo que algunos de ustedes
querrán saber más sobre Hochi o se le habrá encendido cierta curiosidad, voy a dar 3 referencias muy rápidas. La primera es el libro que ha escrito Angela Flicker, que es la directora del Museo de Antropología del Tirol del Sur, en Bolzano. Es un panfleto muy pequeñito, se lee de un tirón, son 120 páginas, hay un montón de fotografías, de datos, he obtenido de ahí muchísima información sobre los pertrechos, todas las pruebas que han hecho para intentar entender por qué llevaba ese tipo de utensilios, ¿no? Es muy ameno y, como digo, se lee de una sentada. Hay un documental de televisión española que emitió en la 2 y está en YouTube, que es básicamente se centra en la autopsia general del año 2010, con todos los procesos médicos y todo el proceso para la extracción de la flecha, la imposibilidad, intentar entender el asesinato, porque en esa época pues ya estaban centrados en entender todo el proceso de la muerte en el glaciar. Y por último, bueno, hay una película que se llama Hochi, el hombre del hielo, del año 2017, que está en Amazon Prime. En mi opinión hay que verla por 2 razones. La primera es porque está muy bien ambientada, refleja muy bien cómo puede ser la sociedad de transición neolítica-paleolítica. El protagonista, Hochi, pues yo creo que mide 1,90 y pesa más de 50 kilos, pero la verdad es que impresiona. Es uno de los que no te querrías encontrar por un glaciar tú solo. Y la segunda razón para verla es que está filmada en los Dolomitas y los paisajes son espectaculares. Sin ánimo de hacer spoilers, si la van a ver con algún niño pequeño, hay un par de escenas de extrema violencia. Entonces, lo digo porque, bueno, refleja lo que es la sociedad, ¿no? Y bueno, y por último, hay cientos de artículos científicos publicados en el Journal of Citation Report, por supuesto, de todo tipo de disciplinas, medicina, arqueología, metalurgia, paleobotánica, genética, en fin. Glaciología ha publicado ahora hace poco, en enero de este año, han publicado una universidad de Noruega, donde dicen que Hochi probablemente no estuvo todo el tiempo cubierto de hielo. En definitiva, hay muchísima información, muchísimos datos científicos, pero sobre todo, cada cierto tiempo sale un artículo en revistas divulgativas de prestigio, como es el Investigación Ciencia o el National Geographic, que recogen, digamos, de forma divulgativa interesante, pues los nuevos datos que se van conociendo, ¿no? Y bueno, termino. Esta es una fotografía de la ventana que hay en el Museo del Tirol del Sur en Bolzano. Es un museo que tiene 3 plantas, 2 y media están dedicadas a Hochi. Ahí están todos los pertrechos en vitrinas, gráficos un poco para explicar los antecedentes, bueno, pues una forma amena. Es un museo que se ve en 1 hora porque hay una audioguía que te va explicando las cuestiones y demás. Y en la segunda planta hay una ventana que tiene una plataforma abajo con un botón para que los niños puedan mover la plataforma y puedan tenerla visual. Y lo que se ve es una cámara frigorífica donde sobre una placa de cristal está Hochi y están reproducidas las condiciones del glaciar, 6 grados bajo cero y 99% humedad, de tal manera que hay un difuminador de microgotas y se crea una pequeña capa que no llega a ser hielo encima de la piel de Hochi. Un dato que no sabía y que lo comentan en la audioguía es que aledaña a esa sala hay otra exactamente igual por si falla esta, donde están replicados el sistema de refrigeración y tal, porque claro, esta sala es limpia, tiene un porcentaje de 9 ceros, es como la misma pureza que se utiliza para fabricar semiconductores. Y no solo eso, por si fallaran las dos, en el hospital de Bolzano hay otra tercera sala específica esperando a Hochi por si fallaran estas dos instalaciones. Yo tuve la suerte de visitar el museo este enero pasado con 2 buenos amigos que están aquí presentes, a los cuales agradezco profundamente que han aguantado mis charlas sobre Hochi, y recomiendo, bueno, pues si tienen la posibilidad de ir a esta zona de los Dolomitas, pues darse una vuelta por el museo, porque la verdad es que merece la pena. La verdad es que ahora que veo la fotografía, cuando uno mira a través de la ventana, siente algo especial porque, bueno, no deja de tener controversia. Hubo gente que se negó a que se expusiera, porque no deja de ser un ser humano, ¿no? Y al final hay un negocio detrás y demás. Persona momificada, sí, ser humano. Bueno, el caso es que ahí está.
Y esta es la recreación que han hecho con las últimas técnicas de reconstrucción anatómica, con 3Ds y demás, de cómo podía ser Otzi. Esto lo han hecho dos, lo que llaman arqueoartistas, teniendo en cuenta toda la información genética, el color, el pelo, la edad, que tenía, el aspecto, ¿no? Entonces, esto está a escala 1:1 en el museo, y bueno, pues eso es un poco el aspecto que han entendido que podría tener el hombre del hielo, Otzi. Y bueno, con esto concluyo mi intervención. Bueno, en primer lugar, Joserra, el deseo de una larga vida. Asimismo, gracias. Para todos los asistentes, por si acaso. Les he anunciado que quien se esperaba esto iba a ser una sorpresa agradable e interesantísima. Así ha sido, eskerrik asko, Joserra. Bueno, como tenemos un tiempo, si les parece, pues abrimos un tiempo para alguna cuestión que quieran preguntar, que siempre será atendida por Joserra, ¿verdad? Bueno, adelante. Yo soy un Otzi fan, no soy un científico de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Joserra. Encantado, ha sido muy interesante. Y en efecto, como ya nos habías anunciado, tienes una cantidad enorme de información, así que muchas gracias por el gran esfuerzo que has hecho. Y te quería una pregunta que no sé si la puedes responder o no, el color de la piel. Entiendo que el color de la piel, aunque yo no he leído nada, será lo más parecido a lo que está en la recreación artística. Al sol constantemente. Sí, muy bueno. Sí. Probablemente sea esa Esa pigmentación. A ver, Otzi viene de la oleada de Antioquía, aproximadamente lo que es este haplogrupo, sí, que permanece aquí en Europa de forma muy escasa, porque esto fue barrido por la cultura yamna que vino hace 5.000 años y que fue el que ha implantado el haplogrupo R1b. Otzi, este haplogrupo vino de Anatolia, aproximadamente en el 6.000, 7.000 antes de Cristo, y son de tez oscura, no negra, y bueno, entiendo que si han representado ese tipo de color de piel, pues será lo que ellos han determinado por el análisis genético. Los ojos son marrones sin duda, y el pelo, han encontrado muchos tramos de pelo de diferentes partes del cuerpo, por lo tanto, pues entiendo que eso es lo más fidedigno que han conseguido, porque toda esa representación está hecho en base a datos científicos, claro. Más allá de que ellos sean retratistas, digamos, arqueotípicos, porque son especialistas, es una pareja de hermanos de los Países Bajos, digamos, son grandes expertos por lo que pone en el museo, y digamos que es el estándar que han considerado más claro. Son los que trabajan habitualmente en este tipo de representaciones. Sí, son los que reconstruyen facialmente, teniendo en cuenta los cráneos que imprimen en 3D, los músculos. Otzi se sabe que no era agricultor, tenía las manos muy finas, entonces no era una persona que trabajaba con las manos, más allá de que fuera artesano, que uno puede tener unas manos delicadas siendo artesano, pero desde luego no era un trabajador, digamos, de agricultor con callos. Se sabe que su complexión era atlética, tenía un muy bajo porcentaje de grasa, pero no tenía una gran musculatura tampoco. Pesaba 50 kilos,
digamos, era una persona fibrosa, no excesivamente musculada y con porcentaje muy bajo de grasa, y sí que se sabe que tenía muy desgastadas las articulaciones porque había hecho muchísimos miles de metros arriba y abajo. Hay un problema Occi presenta un problema para catalogarlo desde el punto de vista, digamos, cultural, porque no porta ninguna cerámica, y los arqueólogos necesitan cerámica para situar culturalmente los hallazgos. Entonces, Occi no porta ninguna cerámica, es lógico, la cerámica pesa, es frágil, no es operativa en montaña. En la zona del del Valle del Po, en lo que es el río, hay una cultura que se llama Remedello, y se supone que probablemente esté influenciada, pero como no hay nada de arqueología, no hay nada de cerámica, no se puede datar. Hay muchas especulaciones, si era un chamán, si era un pastor, si era un jefe de un grupo. No hay datos. Evidentemente, por los conocimientos que poseía del medio natural, una persona absolutamente instruida, autosuficiente. El hacha le da una relevancia social impresionante, pero bueno, como decía el título de la conferencia, hay muchas cosas que quedan todavía, muchos misterios por resolver, muchas cosas que probablemente nunca sabremos, ¿no? Quizás se apareciera algo en algún momento, en alguna excavación, en Dolomitas, que tuviera alguna relación con él, pues se podría saber algo, pero hoy por hoy de ese aspecto es muy difícil, porque como no hay nada de cerámica, pues situarlo en una cultura dada es complicado. Por favor, Joserra, enhorabuena, muchas gracias por todo lo que nos has abierto. Yo tengo en relación a los estabilizadores de las flechas una pequeña aportación. No, pienso que no necesariamente tiene que ser otra persona el que haga. Se puede embobinar tanto la forma dextro o la levógira, porque todavía hay una actividad humana en la que se hace ese tipo de embobinado. Yo lo hago porque soy pescador. Y es que las anillas, cuando tienes que reponer la anilla, no lógicamente cuando te lo hace una tienda de pesca, o las cañas de pescar nuevas, esas van embobinadas a máquina y tal, pero las otras las embobinas tú. Y la parte más difícil es coger la primera hilada. Cuando no la coges adecuadamente, la sueltas. Y no es el hilo el que corre alrededor del estabilizador, sino que es la flecha entera, que al ser de sección circular gira perfectamente. Tú vuelves la hilada para coger, para volver a empezar, y continúas ya porque coges la buena hilada en ese momento. Simplemente una ocurrencia que me ha parecido... Pues le agradezco la aportación, y le sugiero que escriba a la directora, Ángela Flicker, y que le proponga una alternativa, porque ese dato está sacado de ese libro. Ese dato está sacado de ese libro, donde dicen que hay flechas que el arrollamiento lo ha hecho un diestro y un zurdo. Y ese dato está sacado de ese libro, por lo tanto le sugiero que escriba a Ángela Flicker con su experiencia como pescador y aporte esa innovación. No entres en la maldición. Pero bueno, ese dato en concreto está sacado de ese libro. Sí. Hay otra cosa en relación a ello. Eso significaría que hay otra persona que determina la flecha, lo cual no tiene tampoco excesivo... O puede ser porque tienen diferente altura, de longitud, puede ser que se la quitara a uno de los que ha matado. O sea, hay muchas hipótesis abiertas. Yo he intentado resumir porque, bueno, he intentado sintetizar la enorme cantidad ingente de datos que hay para aportar un poco de cada cosa, pero por supuesto todo el tema de la muerte en el glaciar sigue muy abierta. Hay muchas hipótesis, hay gente que todavía piensa que fue ejecutado en un ritual, que no fue asesinado, pero bueno, en fin, sí, por la posición de las pertenencias, pero bueno, hay gente que dice que a nadie se ejecuta con un flechazo, en fin, porque las momias que han sido ejecutadas llevan otro proceso, en fin, hay mucha controversia, bueno, pues no hay muchos datos y aparecerán hipótesis, aparecerán cuestiones que hoy por hoy, pues identificar, bueno, entiendo además que la directora, cuando han llegado a estas conclusiones, han intentado recabar información, pues desde un jefe de policía, un arqueobotánico, para que entre todos
pudieran aportar a ese puzzle que es hoy por hoy muy complicado, porque como digo es el primer asesinato documentado de la historia, ¿no? Es un caso para... Gracias. Otra pregunta. Sí, Joserra. Claro, estás dando la hipótesis de que era autónomo. Bueno, también había dicho con mi compañero. Tenía tensión, por lo tanto era autónomo, tenía estrés, por lo tanto era autónomo, no era funcionario. Pero que, claro, esto es la casualidad, que se ha encontrado este cuerpo porque estaba en el hielo, se ha conservado, pero ¿por qué se llega a la conclusión de que no estaba en un gran grupo o era una batalla entre dos grupos o lo que sea, y que simplemente los demás cuerpos que murieron en esa batalla pues no quedaron sepultados o congelados como él y se los ha comido la naturaleza con el paso de los años? O sea, ¿tenéis tan claro o los otros que era solitario? A ver, yo cuento lo que he leído y además de forma bastante sintética porque, como digo, las hipótesis son varias. La primera cuestión es absolutamente, probabilísticamente, la probabilidad casi es cero, de todos los procesos que han tenido que darse lugar para que apareciera. Primero, que se momificara de esa manera, de tal manera que permaneciera como en una cápsula del tiempo absolutamente intocable, que parece un milagro. Pero es también un milagro que estuviera en un sitio donde no se moviera el glaciar. Pero es que es un milagro que una pareja de montañeros, en vez de ir por el camino que va todo el mundo, decidiera ir por otro lado que no va nadie. Y además se la encontrara. Y además, en ese momento donde ya había empezado a descongelarse, ningún cuervo ni ningún buitre se comiera a Ochi, ni ninguna cabra, ni ningún animal carroñero. Es todo un cúmulo de circunstancias absolutamente increíbles. O sea, la probabilidad de todo esto es, no sé, cuasi cero. Sí, pero que entonces... Pero aparte de eso, es evidente que los que le mataron por la espalda y salieron huyendo. Todo esto que se está hablando, las hipótesis de que primero estuvo a esta altura, esto lo confirman tanto la posición en el tracto intestinal de los diferentes tipos de polen que sitúan a ciertas horas en ciertas alturas, y es una hipótesis de trabajo. Primero estuvo en un bosque, luego bajó a una zona más baja que es donde estaban los asentamientos poblados. La herida tiene exactamente, aproximadamente, esa herida en la mano derecha, entre el índice y el pulgar, tiene 1 día y medio, todavía no es operativa, debió de pasar en esa parte en ese tramo de horas. Luego sube. ¿Por qué sube? Pues no lo sabemos. Que es asesinado, sí, que justamente además se desangra, que la flecha no aparece. ¿Dónde están los otros? Pues probablemente porque le temían y le persiguieron y bueno, pues no sé, él estaría muy seguro de que no le seguían, porque es evidente, y lo recalcan todos los estudios, que nadie se pone a comer esa comida tan opípara cuando estás huyendo, y ya llega un momento en que llega a una zona protegida, está en esa olla del glaciar, dice, bueno, aquí estoy seguro y me pongo a comer tranquilamente y tal, y justo llegan y le matan por la espalda. Esos son datos que más o menos son objetivos, pues todo lo demás son hipótesis, no se puede saber ni cuántos fueron. Podrían estar en un grupo y los demás no quedar tan heridos como él y escaparse, y ya se quedó allí, pero claro, quién sabe. Pues si fue un marido despechado y... Por eso, sí. O sea, es que... las hipótesis, cada uno a partir de aquí que elabore su hipótesis, y en un momento dado pues que le escriba Angela Flicker y que le cuente. Yo aporto lo que he leído, que es ingente, que vamos, quiero decir que es que hay muchísimas versiones. Es cierto que queda todavía, valga el chiste fácil, la flechita clavada en el cuerpo, que igual aporta mucha más información. Pero hoy por hoy el peligro de que de nuevo sea un proceso muy invasivo en la momia, no está previsto volver a hacer ninguna autopsia, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre quedará esa idea de que si hay un avance enorme en la medicina o en cierto tipo de pruebas que de nuevo puedan aportar muchísima información, y el balance de riesgo-beneficio a la hora de volver a hacer un proceso invasivo en la momia, pues resulta que el comité avala esa posición, pues probablemente igual esa flecha aporta información, igual coincide con la sangre que hay con sangre de uno de los 4 que hemos citado, no lo sé, pero a ver, esto son hipótesis de trabajo. Este mapa de alturas está confeccionado sobre todo teniendo en cuenta, como digo, la posición del polen y las briofitas en el tracto intestinal, ¿no? Y las heridas, y luego sobre todo también piensan que una persona como él no podía ir desprovisto de armas a no ser que las hubiera perdido, ¿no? Es muy raro que fuera sin el arco, a no ser que hubiera tenido que salir huyendo. Es muy raro que solamente llevara 2 flechas y encima una no era suya, probablemente.
Entonces, bueno, pues son todas hipótesis, pero esto no es ni mucho menos más que una posibilidad, y ahora digo que esto ha sido, teniendo en cuenta lo que digo, el base al itinerario, comidas, estado de las heridas, equipo dañado no terminado, son todas las hipótesis, más luego lo que aportó la visión policial del inspector jefe de homicidios de Múnich, ¿no? En fin, por eso digo que las incógnitas están abiertas todavía, y no se sabe si algún día podremos saber más de lo que sabemos ahora, ¿no? Sí, otra pregunta. Sí, muchas gracias por la charla. Ha habido muchas cosas sorprendentes. Hay una que en particular me sorprende, pero eso es hipotética. Y es que cuando has dicho que tenía 45 años y que para esa época era mucho, claro, me viene por una parte la imagen de un anciano venerable, pero luego era un solitario, un aventurero solitario. ¿Encaja eso un poco en lo que se va sabiendo de la vida hace 5.000 años? ¿O? Esa prueba es muy objetiva porque les trajeron osteocitos del fémur, que es la prueba que se hace para saber, entonces esos 45 años pueden ser más menos 1, más menos 2, no más. Efectivamente, a mí también me impresiona, porque yo me imagino a una persona de casi 90 años, bueno, pero también pienso en Carlos Soria, que hace 8.000, ¿no? Entonces digo, bueno, pues un Carlos Soria de la época. Es llamativo, sí, una persona de esa edad, que serían muchos más de los 80 ahora, pues que esté ahí a 3.000 metros de altura, con esas condiciones tan duras y demás, sí, llama la atención cuando la esperanza de vida está muy por debajo. Pues sí, es una incógnita. Pero la edad, bueno, todos estos datos están sacados de literatura científica, ¿no? Excepto el correo de la Sierra y la maldición, ¿no? Que es del periódico, ¿no? Pero toda la información entiendo que es verosímil, ¿no? Lo mismo que el esmalte de los dientes y, bueno, estas cuestiones que son científicas, ¿no? No son hipótesis. Es que va moviendo el micrófono. Ahora. Por favor. Sí, no recuerdo si al final aclaraste, dijiste anteriormente que debido al estrés, ya que era autónomo, como decía Antonio. Las líneas de Bu. De las estrías sí. tengo dos cosas. Las estrías de las uñas, ¿ibas a aclarar algo más luego en un futuro? Sí, es correcto. Eso avala la hipótesis de que justamente la posición de la línea de Bu coincide con el enfrentamiento a cota 1200. Entonces, ese, perdón porque se me había olvidado y he dicho que luego lo retomaría, esa es otra prueba de que hubo un contacto físico, porque está en una posición que corresponde a las horas de crecimiento de la uña y tal, y eso corrobora también, porque una de las causas de las líneas de Bu son episodios de estrés. También Raynaud y también malformaciones genéticas y demás, pero esas estrías que aparecen en las uñas son características de procesos de estrés. Y dada la posición, coincide con el enfrentamiento probable donde Otzi sale victorioso con esa pequeña herida, porque llama la atención que no tiene golpes, no tiene magulladuras, más allá de la cabeza no tiene heridas, no ha sido lanceado, no ha sido acuchillado por el otro, o sea, él debió ser muy rápido ejecutando a su agresor, justamente le cogió la mano, pero no tiene otras. Entonces, eso coincide, y se me había olvidado comentarlo, con las líneas de Bu. Gracias. Y al hilo de la edad y de si era viejo o no, hay un dato interesante que yo he leído en algún libro de antropología, en el que hablan que la especie humana, una vez pasados los 40, los 50 años, la esperanza de vida a la que podría llegar no es tan baja como nos pensamos, sino que la esperanza de la especie está entre 70 y 75 años. Dicho esto, el desgaste que quizás tuviera sería porque la vida activa que tenía lo llevaba a cabo, ¿no? Porque si no es inexplicable que una persona como hoy día podría ser Carlos Soria llegue él solo a moverse de esa forma, ¿no? Debería ser una persona bastante en forma, creo yo. Sí, sí, eso desde luego. Eskerrik asko, Joserra, Itsasora Garrigatik. Muchísimas gracias por la magnífica conferencia. Te quería preguntar por las condiciones climáticas. Supongo que en aquella época, en un periodo glaciar muy intenso, los metros de nieve que habría por debajo y los desplazamientos habrían modificado mucho el escenario, con lo cual el crear este display de hechos en un suelo totalmente distinto, con una vegetación totalmente distinta,
supongo que es una variable que se habrá considerado también, porque probablemente el asesinato ocurrió varios cientos o varios miles de metros a distancia por encima de esa cota, ¿no? A ver, en enero de este año se ha publicado un artículo en la revista de Glaciología, una universidad de Noruega establece una hipótesis por la cual dice que durante ciertas etapas de estos 5.300 años no ha habido hielo encima de Otzi. Y para eso se basa en una estratificación de diferentes... bueno, pues esto ha creado controversia porque dicen, bueno, es muy difícil que si no ha estado cubierto por la nieve, pues no se hubiera degradado por el sol mucho más, que los buitres y demás no hubieran atacado el cadáver y demás. Es cierto que, bueno, pues hay ciertas cosas que invitan a pensar que efectivamente ha estado, o sea, en ciertas etapas se sabe que ha estado cubierto por más de 20 metros. Eso se sabe. Algunos dicen que se ha podido mover como unos 2 metros, como máximo, de su sitio, porque está encajonado entre dos piedras y es una olla que hace una especie de piscina. Entonces es muy difícil que saliera de la piscina, por así decirlo. Es como si caes en el fondo de una piscina a 3 metros, es muy difícil salir tal y como está encajonado. También, obviamente, hay otra hipótesis que dice que se ha transportado el cadáver desde otro sitio hasta allá arriba y tal. Por todo lo que he comentado del tracto digestivo, las tal, no sé cuántos, todo indica que ese fue el trayecto que hizo, desde el valle de Beechhound hasta lo que es la frontera, por este tipo, por la nequera coplanata que va apareciendo en las cotas, los abetos, tal. Este es el trazado, que hay bastante unanimidad en él. De hecho, por otra serie de cuestiones, se sabe que, digamos, era más italiano que austriaco, vivía en el lado sur de los Dolomitas, por el tema de que toda la infancia y la juventud la pasó cerca de Bolzano, como digo, por el estudio isotópico del esmalte de los dientes, y bueno, pues en esa zona también, aunque el cobre del hacha es de la Toscana, ahí hay mineral de cobre. Otra posibilidad es que él fuera extractor de mineral, el arsénico apunta también por ahí, pero bueno, son cuestiones muy abiertas. No hay consenso porque no se puede tener consenso, ¿no? Esto es lo más científico que se ha ido, porque claro, son 75 tipos y este equipo de arqueobotánica conoce perfectamente en las cotas, y además en el artículo dice que de estas 75, 70 todavía se conservan en las mismas cotas. O sea que este mapa de movimiento es muy fidedigno. Yo, como he dicho, transmito lo que leo, no voy a poner en entredicho lo que dice el equipo de esto, pero en cualquier caso creen que es bastante claro que este fue el proceso, digamos, el trayecto final, ¿no? Y que el cadáver no se movió y que fue atacado por ahí porque estaba comiendo, tenía el estómago, a nadie lo mata si le subes con el estómago lleno. En fin, son cuestiones que, bueno, pues creo que ese proceso está bastante claro. Ahora, ¿cuántos participaron? ¿Quién mató? ¿Quién disparó? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No se llevaron, cogieron, tenía ganado, no tenía. ¿Qué estatus social tenía? Es muy difícil de saber. Quizás la flecha algún día pueda aportar más información, pero hoy por hoy no hay más datos sobre eso. Muy bien, vamos terminando la última. No, rápido. José, gracias por la charla, muy interesante. Y bueno, gracias a ti por aguantarme tantas horas de Otzi. Con la intención de que Otzi no tenga en cuenta mi interés en sus andanzas, te quiero preguntar, que no hemos tenido ocasión de hablarlo, ¿cómo de polémico fue el proceso de evolución del cadáver de Austria e Italia? Porque claro, el cadáver se lo dan los austriacos, lo reclaman los italianos, los atacan de bueno, aquello que es Italia era nuestro hace nada, en fin. Si hubiera pasado aquí en España no quiero ni imaginar, obviamente. Vale, venir a buscar a Otzi, ya que os esperamos. Pues el Otzi fue entregado a las autoridades italianas en el 98, 7 años después. Es curioso que se aceptó la remedición de la frontera absolutamente instantáneamente, porque 2 semanas después, el 2 de octubre, apareció el 19 de septiembre, el 2 de octubre ya se confirmaron las medidas iniciales del Tratado de Saint-Germain de 1919,
y bueno, pues eran 92 o 93, pero era el lado italiano del Tirol del Sur y por lo tanto tal. Entonces, teniendo en cuenta que no estaba construido todavía el Museo del Tirol del Sur, que se construyó para recibir a Opchi, yo creo que las autoridades italianas no forzaron mucho más, teniendo en cuenta que bueno, ya habían iniciado los estudios, estaban las cuestiones así, y bueno, más allá de la controversia inicial, bueno, el Tirol del Sur, los que lo conozcan, bueno, pues todavía quedan muchas heridas abiertas de la Primera Guerra Mundial, es una zona germánica, por ejemplo, Reinhold Messner, yo nunca le he oído decir que es italiano, siempre dice que es del Tirol del Sur. Nuestro amigo Hans, en el hotel de Monfuelgo, pues tiene serios problemas para hablar italiano y él dice que es del Tirol del Sur. Estas personas pues se consideran muy, muy germánicas, aunque ya estén integrados en Italia, ¿no? Entonces, no supuso ningún problema. Otra cuestión que, bueno, cuento como anécdota, el matrimonio Simon pidió una recompensa por el hallazgo. En primer lugar, le dieron 5.000 euros y lo rechazaron, dijeron que eso era una minucia y era casi un despropósito, un insulto. Litigaron contra las autoridades italianas y consiguieron 150.000 euros, después de un proceso judicial, como digo. No exento de controversia porque aparecieron espontáneos. Apareció una mujer eslovena diciendo que ella la había descubierto y se lo había dicho al matrimonio, y de hecho tenía la prueba porque había escupido en la momia y podían encontrar su ADN en la momia de Occi. Aparecieron varios espontáneos, pero el caso es que al final el matrimonio recibió 150.000, de los cuales los disfrutó la mujer porque el marido murió. Han detectado la sangre, bueno, lo primero, muchísimas gracias, muy interesante. Han detectado la sangre de otras 4 personas y eso, el que sean personas distintas, es claramente porque han hecho algún tipo de análisis. ¿Le han podido hacer algo de análisis genético? ¿Hay alguna información de esas otras 4 personas que también es tan interesante como la de este hombre? Occi según tengo entendido, o por lo menos en esa época, era la primera persona que habían extraído sangre de una momia, porque es una momia húmeda que mantiene los órganos. Entonces, se sabe el grupo sanguíneo, se ha tenido 2 gotas de sangre de la trepanación que le hicieron en el cerebro. De las otras personas han visto que es sangre de otras personas, pero no sé hasta qué punto han hecho... Y con respecto al genoma, hasta donde yo sé, se ha hecho el estudio completo del genoma de Watson y Craig, por lo de la doble hélice, de Occi, y no sé si hay alguien más, bueno, aparte del que hayan utilizado para obtener todo, creo que son 3.000 millones de adenina, guanina, de la colección de letras, ¿no? Por lo menos de Occi se ha hecho entero, y de los 2 premios Nobel, los que descubrieron la doble hélice del ADN. Y con respecto a la sangre, se sabe que hay, pero vamos, no puedo dar más información porque esto todavía yo creo que dará más información, porque no se sabe, por ejemplo, el tipo de haplogrupo de esas 4 personas. Eso no se ha publicado, bueno, o yo por lo menos no lo he leído, pero probablemente seguirán con las nuevas técnicas. Esto sí que avanza mucho, las técnicas de reconocimiento del ADN antiguo, y la gente que por lo menos se dedica a estas cosas, yo creo que ahora hay una revolución ya desde hace unos años, nuevas técnicas, que es cada vez más plausible obtener información genética de muestras de casi cientos de miles de años, ¿no? Mamuts se han encontrado ya, y de caballos y de esto en Siberia, ¿no? Entonces probablemente igual eso dé más información a futuro. Muy bien, vamos terminando. Simplemente para terminar, acudiré al lema de nuestra hermana, la Real Sociedad Matritense, que dice: socorre enseñando. Joserra nos sorprende y nos socorre enseñando. Eskerrik asko, Joserra. Gracias.